Bienvenidos a este nuevo episodio de El Faro del Icon. Hoy vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, en concreto hasta la década de los años 30 del pasado siglo. Unos años convulsos, previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en los que se percibía en general una mezcla de miedo, desconfianza y radicalización, tanto política como cultural. Quiero contaros una historia que realmente sucedió a finales de esa década y de la que es muy posible que hayas oído hablar. Un hecho que nos reveló algo interesante desde un punto de vista social. El poder que puede tener la forma de transmitir un relato y cómo ese poder puede llegar a ser utilizado para moldear lo que creemos y sentimos, o incluso para inducirnos a tomar ciertas decisiones o posturas ante una situación, controversia o conflicto. Así que ponte cómodo, que vamos a empezar. El 30 de octubre de 1938, en la víspera de la noche de Halloween, la voz de una persona joven, de apenas 23 años, que estaba en los inicios de su trayectoria profesional, resonó en la radio de miles de hogares de Norteamérica. Esa voz traía miedo y confusión, tanta que dejó sin aliento a muchos. En su locución empezó diciendo: «Hoy sabemos que desde los primeros años del siglo XX nuestro mundo está siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre y, sin embargo, igual de letales». Lo que aquel presentador, llamado Orson Welles, estaba explicando a quienes escuchaban con asombro y preocupación era muy inquietante y perturbador. Algo que hizo revolverse en sus sillones a multitud de oyentes que empezaron a sentirse aterrorizados. El relato se fue desarrollando como si fuese un noticiero en tiempo real y con tintes dramáticos, a través de boletines urgentes que interrumpían un programa de variedades en el que se emitía música en directo. Durante estas conexiones se ofrecía información cada vez más preocupante sobre la caída de unos meteoritos en el municipio de West Windsor, en Nueva Jersey. Al principio de la emisión, se había explicado que se trataba en realidad de una dramatización, una serie de ficción emitida en directo por la cadena CBS llamada La Guerra de los Mundos. Estaba dirigida y narrada por el actor y futuro director de cine Orson Welles, y era una adaptación de la novela homónima escrita por Herbert George Wells en 1898. Sin embargo, la mayoría de las personas sintonizaron tarde la emisión, muchos de ellos movidos por la curiosidad ante las reacciones que empezaron a ver en sus vecinos, por lo que no llegaron a escuchar ese aviso previo y acabaron creyendo en masa que se trataba de una situación real. La historia fue emitida con una gran habilidad y realismo, incorporando efectos de sonido y voces de actores que la hicieron muy convincente. La primera interrupción del programa de música fue comunicar lo siguiente: «Interrumpimos nuestro programa de música de baile para ofrecerles un boletín informativo especial de la Intercontinental Radio News. A las 8 menos 20 hora local, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago, Illinois, ha comunicado haber observado varias explosiones de gases incandescentes en el planeta Marte. El espectroscopio señala que el gas es hidrógeno y se mueve en dirección a la Tierra con enorme velocidad». Otros boletines se fueron produciendo posteriormente en los que Carl Phillips, otro de los personajes ficticios, narraba en tiempo real el inicio de una supuesta invasión extraterrestre, con una sensación de realismo que llevó a muchos oyentes a creer que la invasión era auténtica. Lo comunicaba de esta forma:
Señoras y señores, les habla de nuevo Carl Phillips desde la granja Wilmouth en Grover's Mills, en Nueva Jersey. El profesor Pilson y yo hemos recorrido las 11 millas que hay desde Princeton hasta Grover's Mills. Llegamos aquí hace unos minutos y no puedo expresar con palabras la extraña atmósfera que se respira. La multitud se ha reunido alrededor del objeto caído, que parece metálico y de forma cilíndrica. A medida que avanza la narración, Phillips describe cómo el cilindro comienza a abrirse, y lo que parecía una simple curiosidad científica se transforma en una amenaza. De aquel enorme objeto surgió un vehículo que empezó de inmediato a lanzar rayos de calor contra las fuerzas militares que se habían posicionado en la zona. Los alienígenas eran descritos por Phillips como unos seres con grandes ojos y tentáculos, que parecían lentos y con una respiración dificultosa. La emisión de aquel programa duró casi una hora. Los primeros 40 minutos correspondieron al falso noticiario, el cual terminaría con el reportero ficticio de la CBS falleciendo en la azotea de un edificio a consecuencia del ataque alienígena. El resto de la historia la respetaré porque no quiero hacer spoiler a quien no la haya leído en su versión original. Estamos hablando de unos hechos que sucedieron hace mucho tiempo, durante una década en la que la radio se estaba consolidando como el principal medio de información y de entretenimiento de la población, tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa. En este episodio quiero hablarte de las consecuencias de aquel fenómeno radiofónico, que llegó a alterar la tranquilidad de millones de personas y a provocar, en muchas de ellas, una situación cercana al pánico. Esas consecuencias hicieron que al día siguiente de la emisión, The New York Times dedicara su portada a señalar directamente a Orson Welles como responsable de lo que calificaron como una patraña. Durante la noche anterior, el diario había recibido 875 llamadas telefónicas de ciudadanos, entre aterrados e indignados, pidiendo información. La confusión fue tal que numerosas carreteras quedaron bloqueadas, mientras algunos, afectados por la paranoia, afirmaban haber visto incendios, explosiones o nubes de gas tóxico. En Nueva Jersey, supuesto epicentro del aterrizaje marciano, una veintena de familias evacuaron sus casas cubriéndose el rostro con pañuelos por temor a un envenenamiento por gases marcianos. Y en Nueva York, las estaciones de trenes y autobuses se llenaron de gente intentando huir, y otros muchos acudieron a las iglesias en busca de consuelo y protección ante lo que consideraban la llegada del fin del mundo. Este suceso nos dejó algunas reflexiones sobre la percepción colectiva que son perfectamente aplicables en la actualidad. Una de ellas podría ser hasta qué punto un relato bien construido puede llegar a influir en la población hasta límites sorprendentes, incluso haciendo que esas palabras sean escuchadas y aceptadas como verdad, sin llegar a ser comprobadas o cuestionadas. Lo que sucedió aquella noche de octubre de 1938 no fue solo una anécdota, también resultó ser una advertencia, una prueba accidental de hasta qué punto un mensaje cuidadosamente diseñado, transmitido a través del canal adecuado y en el momento oportuno, puede filtrarse en la mente de miles o de millones de personas. La transmisión de la Guerra de los Mundos representó algo más que un truco radiofónico. Fue posiblemente una de las mayores demostraciones del poder de los medios de comunicación y de su capacidad de influencia en el subconsciente de la población, también de su control y de su manipulación. Una evidencia que se ha venido consolidando hasta nuestros días, reforzada por la televisión y también por Internet. Sus efectos nos mostraron cómo la población, que estaba desprovista de contexto y en medio de un clima emocional determinado, podía aceptar como real una información totalmente ficticia y que sería poco creíble en otras circunstancias.
Esto no tiene nada que ver con la inteligencia de las personas, sino con el hecho de que la percepción colectiva puede ser moldeada, dirigida y en algunos casos explotada para satisfacer determinados intereses, utilizando técnicas coercitivas diseñadas para ese fin. Tras la consolidación de la radio durante los años 30 y 40, los medios de comunicación han ido evolucionando y los trucos para manejar la percepción de la población se han perfeccionado y extendido. La televisión irrumpió años después como un poderoso protagonista. Con esa gran innovación tecnológica ya no se trataba solo de escuchar, sino de ver. La imagen empezó a ocupar el centro del escenario. Y con ella llegaron nuevas formas de influenciar. Las noticias pasaron de ser simples datos transmitidos por una voz neutra a contar con el rostro y la expresión de quien las comenta, reforzadas por la escenografía, el montaje y las imágenes sugerentes sobre lo que se estaba diciendo. De repente los encuadres, los planos y los efectos visuales se convirtieron en elementos sutiles que formaban parte del discurso y que influían en la percepción y en el impacto emocional del espectador. Precisamente, la imagen tiene una capacidad instantánea de generar emociones. Lo que antes debía ser narrado, ahora podía ser mostrado sin filtro, como las imágenes de guerra, los desastres, los discursos políticos. Todo puede generar reacciones viscerales antes de cualquier cuestión en función de la manera en la que esa información se transmite. La llegada de la televisión significaba una nueva forma de persuadir a la gente sobre cualquier cosa, desde comprar un televisor, posicionarse sobre un debate controvertido o incluso a decantar el voto hacia un determinado partido político. Comenzaron a usarse técnicas propias del cine y de la publicidad, como el storytelling. Ya no se trataba solo de relatar hechos, sino de construir una narrativa que conecte emocionalmente con quien la escucha. Una técnica poderosa para transmitir ideas, valores o mensajes de forma que quede en la memoria de quien lo recibe. No tardaron los discursos políticos en adoptar esas técnicas de conexión emocional. Las estrategias y argumentos empezaron a ser diseñados con una escenografía cuidada y un lenguaje corporal específico. Dicho de otra manera, ahora la prioridad no sería simplemente hablar y explicar, sino hacer que la información que se transmite tenga un impacto emocional para conseguir que sea asumida como veraz, ya que con eso se abre una puerta a la influencia sobre la persona a la que se dirige. Los medios ya no solo compiten por informar, sino por captar la atención, por seducir, por convencer de que su versión de la realidad es la más acertada. La televisión transformó la comunicación en una batalla por la percepción, hasta el punto de que la objetividad quedó a menudo en un segundo plano, haciendo que la línea entre información, espectáculo y propaganda haya acabado por ser difuminada peligrosamente. Y así hemos llegado a nuestro presente, en el que ya no solo consiste en informar, sino también en influenciar, confundir, incluso polarizar a las personas para mantenerlas fieles a una determinada forma de pensar, la que interese a quienes controlan, moldean y transmiten esa información. Pero si la televisión dio un nuevo enfoque al mensaje, dopándolo de carga emocional, la llegada de Internet y de las redes sociales significó un salto inmenso en lo que concierne a la posibilidad de orientar a la población hacia una determinada dirección. Ahora ya no son unos cuantos medios los que se encargan de transmitir e informar, sino que cada usuario se convierte en emisor, receptor y amplificador de la información. Con la llegada de Internet se inicia una nueva era para la comunicación, eso está claro, que deja de ser limitada para ser ahora abundante, instantánea y global. Es verdad que cualquier cosa puede ser contrastada para evaluar su veracidad, pero también puede ser distorsionada hasta llevarla a la falsedad más absurda. Tiempo después de la llegada de Internet aparecieron las redes sociales, aportando un nuevo concepto que seguro que conoces,
la viralidad. Cualquier información ya no importa si es cierta o no, sino si es lo suficientemente impactante, emocional o polémica como para que sea compartida multitud de veces, impulsada por algoritmos que la priorizarán en función de la interacción que generen. Esto ha venido creando nichos donde se agrupan usuarios en función de cómo interactúan con la información que circula y de cuáles son sus preferencias, sean ideológicas, culturales, comerciales o políticas. Una perfecta clasificación de las masas para poder optimizar las estrategias de quienes manejan los hilos de esa información, ya sea con buena o con mala intención, y estos últimos son cada día más numerosos. Ya no hace falta ser un conocido locutor o un valorado creador de contenidos para influenciar a las masas. Ahora cualquiera puede crear una cuenta anónima y lanzar desde ella imágenes o afirmaciones sacadas de contexto o literalmente falsas, acompañadas de un mensaje llamativo perfectamente diseñado para captar incautos o simpatizantes dispuestos a viralizarlas. Hablamos de las fake news, una expresión que últimamente escuchamos de forma constante, sobre todo de los políticos que ven comprometida su credibilidad por algún incómodo desliz, más o menos inconfesable. Las fake news se han convertido en una potente arma arrojadiza de manipulación para todo tipo de intereses económicos, políticos o personales. Estamos viendo cómo son utilizadas por gobiernos, líderes políticos e incluso medios de comunicación con alguna intención poco honorable, ya sea crear cortinas de humo que tapen un escándalo, destrozar la imagen pública de un contrario o generar reacciones en inversores o en la cotización de los bitcoins, por ejemplo, para que así alguien salga beneficiado o perjudicado, incluso asumiendo el riesgo de que después se demuestre su falsedad y tenga que dar alguna explicación. La credibilidad de quien suelta el órdago ahora no es lo más importante. Lo importante es aplicar la expresión calumnia que algo queda. Y después ya se manejarán las quejas, si es necesario creando otras cortinas de humo que tapen la anterior. Y si todo esto no fuese suficiente, la inteligencia artificial ha irrumpido en este escenario para darle una nueva y puede que definitiva vuelta de tuerca a la capacidad de manipular a la población. En este caso hablamos de las llamadas deepfakes. En ese término se engloban vídeos, audios o imágenes que han sido manipuladas, habitualmente con inteligencia artificial, para que parezcan totalmente reales. Utilizan algoritmos de aprendizaje automático capaces de mostrar, con una precisión asombrosa, rostros, voces y gestos de personas reales haciendo o diciendo cosas totalmente falsas, pero con un enorme realismo que requiere de herramientas avanzadas para ser detectadas. En definitiva, la capacidad para alterar la percepción no solo se ha perfeccionado, sino que se ha descentralizado. La manipulación ya no necesita una emisora, puede venir de cualquier parte. Llegados a este punto, todo esto confirma una realidad incómoda, que la mentira, cuando se difunde con semejantes capacidades, puede ser más poderosa que la verdad. Ya no podemos estar seguros de nada de lo que vemos o escuchamos, solo podemos conformarnos con estar alerta. Si en 1938 una novela radiofónica de ciencia ficción, bien narrada, pudo sembrar el pánico, ¿qué podría causar hoy un relato, una imagen o un discurso falso amplificado por miles de voces? ¿Hasta qué punto nuestras creencias, nuestras ideologías y hasta nuestra percepción de la realidad pueden verse distorsionadas por quienes tratan de utilizarnos en su propio beneficio? ¿Qué consecuencias podría llegar a tener semejante poder de manipulación para la convivencia y el futuro de la sociedad? La emisión de la Guerra de los Mundos demostró que una historia bien contada podría sacudir la percepción colectiva de la realidad. Con solo una voz y un micrófono se llegó a aterrorizar a miles de personas y se evidenció nuestra vulnerabilidad ante el poder de la información. Hoy, más de 85 años después, seguimos expuestos a narrativas diseñadas para impactarnos, convencernos, dirigirnos y a veces dividirnos.
La diferencia es que ahora solo se necesita un mensaje viral, una imagen manipulada o una opinión disfrazada de verdad que puedan ser emitidas por cualquiera que tenga un dispositivo conectado a Internet. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjame tu reflexión en los comentarios, es muy importante. En el próximo episodio de El Faro del Icon seguiremos hablando de estos dilemas sociales que nos inquietan a todos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perdértelo. Aquí te espero. Hasta pronto.